Esta es una época de guerra. Los demonios caminan por la tierra en forma de hombres. Quédate conmigo y no tendrás nada que temer. En el interior de un recinto sagrado, Anne y Merwin, su suegra, permanecen sentadas una junto a la otra mientras escuchan con atención el mensaje del predicador. Entre la multitud destaca una muchacha encinta que se aproxima para recibir el sacramento de la comunión. Al llegar el momento de Anne, el cura eleva una plegaria especial por el bienestar de su esposo, quien se encuentra lejos, combatiendo en el frente de batalla. Una vez terminada la ceremonia, ya en el exterior, Merwin se detiene a platicar con la joven embarazada. Mientras desliza sus manos sobre el vientre de la mujer para realizar una oración, aprovecha un descuido para sustraerle una pulsera de oro. Durante el trayecto de regreso al hogar, Merwin intenta justificar su acción diciéndole a su nuera que aquella mujer posee bienes de sobra, mientras que ellas carecen de lo más básico para subsistir. En ese camino, Anne experimenta una sensación extraña y nota la presencia de un guerrero montado a caballo que la sigue a la distancia, pero por más que lo intenta, Merwin es incapaz de visualizar al jinete. Al arribar a la propiedad, ambas se dirigen al terreno para colocar unas cuantas semillas en el suelo con la esperanza de que crezcan, y posteriormente entran a la vivienda para preparar los alimentos. Tras ingerir la comida, la noche cae y Merwin se entrega al descanso. Sin embargo, Anne, impulsada por un hambre persistente, decide cocinar algunos restos que quedaban y come una vez más antes de dormir. Durante su sueño, es transportada a los días de su niñez, donde se ve a sí misma divirtiéndose con sus dos amigos de la infancia. Al pasar varios días, Anne se dirige al huerto y cosecha las remolachas que han logrado brotar. Al verlas, Merwin comenta que ha llegado el momento de vender la joya robada para conseguir algo de pan. En un momento de afecto, le expresa a Anne lo dichosa que se siente por tenerla a su lado como familia. Esa noche, Anne vuelve a tener una visión mientras duerme. Sueña que Seamus, su marido, regresa finalmente a casa, pero la imagen se torna oscura cuando él se desploma en el suelo, emitiendo alaridos de sufrimiento. El susto la hace despertar y encuentra a Merwin, quien ha regresado de hacer unas compras con algunas hortalizas. No obstante, al revisarlas, descubren que los vegetales están completamente podridos, lo que provoca un ataque de ira en la anciana, quien los arroja lejos con desprecio. A pesar del mal momento, Merwin intenta reconfortar a la joven expresando su deseo de que la providencia les brinde algo pronto y que Seamus retorne sano. Además, le aconseja que debe mantener una mentalidad ambiciosa, pues está convencida de que el conflicto bélico terminará enriqueciéndolas. Tiempo después, cerca de la costa, un pescador llamado Yago amarra su embarcación tras una jornada en el mar. Anne aparece en la orilla y se llena de alegría al reconocerlo, pues se trata de aquel compañero de juegos de sus primeros años. Sabiendo que él participó en la guerra, ella le pregunta con ilusión si el enfrentamiento ha cesado, pero Yago, con amargura, responde que la paz solo ha llegado para él. Ante la duda, ella inquiere por el paradero de su marido, quien se supone que regresaría junto a él, pero el hombre opta por el silencio. Deciden llevarlo a la casa para ofrecerle algo de comer, mientras Merwin lo presiona con preguntas sobre su hijo. Yago describe entonces el horror del campo de batalla, hablando de acumulaciones de cuerpos sin vida, cubiertos de sangre y lodo. Explica que él y Seamus intentaron alejarse de ese infierno, recordándoles que él no es más que un simple pescador que fue arrastrado a la lucha por obligación, y que su presencia allí no cambiaría el rumbo de la historia. Merwin, indignada, lo acusa de ser un cobarde por dejar su puesto de combate. Ante los ataques, Yago relata que ambos acordaron escapar amparados por la oscuridad de la noche, pero en su huida fueron interceptados por un grupo de asaltantes. Según su versión, los criminales acabaron con la vida de Seamus mientras él lograba ponerse a salvo. Cuando Merwin exige detalles sobre la forma en que murió, el pescador describe que lo hirieron profundamente de forma externa, abriendo su cuerpo. Al escuchar esto, Anne se quiebra emocionalmente por la pérdida, y en ese instante de dolor tiene una visión de Seamus siendo todavía un niño, quien se acerca a ella y le toma la mano con ternura. Al salir el sol al día siguiente, Anne nota que Merwin ya está en pie, sumida en sus propios pensamientos. La suegra reflexiona en voz alta sobre la precaria situación en la que se encuentran. Anne ahora es viuda y no tiene descendencia que asegure el futuro. Con angustia sobre cómo sobrevivirán, Merwin rompe en llanto y sale de la casa. Más tarde, en la zona de la costa, se produce un naufragio. Uno de los tripulantes ha perecido, pero otro se encuentra herido y lucha por su vida. Merwin aparece sigilosamente detrás del sobreviviente y sin piedad
voluntad, lo apuñala hasta quitarle la vida. Esconde el arma blanca y llama a Anne, quien permanecía oculta en las cercanías. La joven, al ver la escena, asume que los hombres murieron a causa del accidente marítimo y comienza a elevar oraciones por el descanso de sus almas. Mientras tanto, Merwin se dedica a recolectar cualquier objeto de valor que los náufragos llevaran consigo. Posteriormente, la anciana se traslada al mercado para intercambiar el botín por suministros. De vuelta en el hogar, cocinan y comparten los alimentos. Al amanecer, Anne se percata de que la cosecha de remolachas se ha echado a perder por completo. Nuevamente, el misterioso jinete armado se hace presente ante sus ojos, y aunque se lo comenta a Merwin, esta se burla de ella sugiriendo que está perdiendo el juicio, atribuyendo esa supuesta locura a una herencia de su madre. En otra ocasión, mientras Anne se dirige hacia la iglesia, se encuentra con Yago, quien decide seguir sus pasos intentando entablar una conversación amistosa. Él le advierte que es peligroso transitar esos senderos sin compañía y se ofrece a escoltarla. No obstante, ella lo rechaza tajantemente, afirmando que no es correcto que se la vea caminando con un hombre que no sea su esposo. Yago, de manera directa, le recuerda que su marido ya no pertenece al mundo de los vivos, lo que provoca que ella acelere el paso para alejarse. Una vez a solas con Anne, la suegra le confiesa que nunca confió en ese muchacho, recordando que desde que era pequeño siempre mostró una actitud envidiosa. Lo describe con términos despectivos como una rata sin hogar o un can callejero. Anne intenta defenderlo mencionando el fuerte vínculo que compartían antes de que ella se casara, asegurando que no lo considera una mala persona. Merwin, con un tono severo, le advierte que en tiempos de conflicto los demonios se camuflan entre los hombres y le exige que no se separe de su lado. Le asegura que, si llega a desobedecerla, seres infernales la arrastrarán a las profundidades. Aterrorizada por la advertencia, Anne le jura lealtad absoluta. Un día, al entrar en la vivienda, Anne se sorprende al ver a un desconocido sentado allí. Merwin le presenta al hombre como Friar Penrose, a quien dice haber encontrado en el camino. Siguiendo las normas de hospitalidad, le brindan comida. El visitante afirma ser un hombre de fe y les muestra una reliquia que asegura tiene un valor incalculable, pidiendo 3 monedas de plata a cambio de ella. Merwin le explica que no tienen tal cantidad de dinero. Acto seguido, la anciana pregunta si alguien más sabe de su retorno, a lo que Friar responde que ellas son las únicas que lo han visto. Él menciona que su destino final es Londres, y justo antes de partir, comienza a rezar por Anne. En ese momento, Merwin lo sujeta con fuerza por la espalda y le corta el cuello. Anne observa la escena con horror absoluto mientras la vida del hombre se extingue lentamente. Ella grita desesperada alegando que han matado a un representante de Dios, pero la suegra la silencia diciendo que solo era un impostor y que sus pertenencias les permitirán comer durante todo el invierno. Ambas proceden a deshacerse de los restos y a limpiar las manchas de sangre de la alfombra. Merwin intenta convencer a la joven de que el clérigo era un ser malvado, movido por el deseo de riquezas y pasiones mundanas, por lo que no deben sentir remordimiento alguno. Aunque Anne está llena de dudas sobre la moralidad de sus actos, Merwin le insiste en que lo primordial es la supervivencia y le advierte que jamás debe sucumbir a sus deseos carnales, pues de lo contrario terminará en el infierno y nunca podrá reunirse con su hijo en el paraíso. Cierta tarde, mientras Anne camina por la espesura del bosque, divisa a un hombre a lo lejos. De pronto, el caballero armado aparece de la nada y decapita al individuo de un solo golpe. Presa del pánico, Anne huye hacia la zona donde vive Yago y choca con él. Ella le relata la espantosa visión, pero el pescador intenta calmarla, asegurando que no hay nadie allí. Él se muestra complacido de que ella lo haya buscado en medio de su temor, mientras ella confiesa que tiene miedo de ser condenada al abismo, como le advirtió su suegra. Yago, molesto por la influencia de la anciana, la insulta llamándola vieja hechicera y sostiene que Merwin solo intenta manipularla a través del miedo. Según él, el único infierno real es la guerra sangrienta que ocurre a poca distancia. Finalmente, le confiesa que ambos se atraen y le pide que lo visite en su casa esa misma noche. Esa noche, Anne tiene una pesadilla en la que ve a Merwin devorando carne cruda. Al despertar, llama a su suegra para comprobar si duerme. Al no recibir respuesta, se viste rápidamente y se encamina hacia la cabaña de Yago. Al llegar, lo encuentra despierto. Aunque por un momento se arrepiente de haber ido, termina acercándose a él y se funden en un beso. Al amanecer, cuando ella se dispone a marchar, Yago le propone que se mude con él. Ella se niega, alegando que Merwin depende de su compañía, a lo que él responde que la anciana es perfectamente capaz de valerse por sí misma.
Anne le confiesa que Merwin le provoca un profundo temor antes de regresar a su cama. Al llegar encuentra a su suegra despierta, quien le pregunta por su ausencia. Anne miente diciendo que salió a respirar aire puro. Merwin le asegura que su vida no tendría sentido sin ella, considerándola un ser celestial enviado para compensar la falta de su hijo. Estas palabras provocan un sentimiento de culpa en Anne, quien asiente con resignación. En otra ocasión nocturna, ambas vuelven a atacar a un caminante para robarle. Entre sus pertenencias encuentran un pequeño juguete infantil, el cual llevan a casa junto con el botín. De nuevo en la iglesia, Anne sostiene el objeto mientras observa a la mujer embarazada, quien ya ha dado a luz y la mira fijamente. Al salir del templo, Merwin felicita a la madre por el recién nacido y le entrega el juguete como un obsequio antes de retirarse. Al volver a la vivienda, mientras comen, Yago llama desde el exterior. Merwin sale a confrontarlo y él le comunica que busca a Anne. La anciana lo rechaza de plano y le sugiere que busque a otra mujer. Yago argumenta que Anne aún tiene la posibilidad de ser madre y que ella se lo está impidiendo. Merwin, con frialdad, responde que ni un esposo ni un hijo le han traído nunca felicidad verdadera y que todo es en vano. Ante la insistencia de Yago por entrar, Merwin lo amenaza poniéndole una daga en el cuello. Él retrocede y a gritos le asegura a Anne que la esperará antes de marcharse. Merwin entra de nuevo y le dice a su nuera que su lugar está allí, como esposa de su hijo y parte de su familia, afirmando que es su deber ante Dios. Posteriormente, en una visita a la iglesia, Anne confiesa sentirse desamparada y admite que sufre de un hambre constante causada por todas sus pérdidas. Pide perdón por sus quejas, pero reclama una respuesta a su sufrimiento. Más adelante, prepara un brebaje para que Merwin caiga en un sueño profundo y una vez que la anciana duerme, sale al encuentro de Yago. Él le narra una historia sobre una criatura marina y el anhelo amoroso, la cual ella escucha con fascinación. Luego, ambos se dirigen a la orilla del mar, donde mantienen relaciones íntimas. Mientras tanto, en la casa, Merwin despierta y al notar la ausencia de la joven, sale a buscarla. De repente, escucha el sonido de un caballo y ve al caballero armado. Se oculta velozmente mientras el jinete se aproxima. Armada con su cuchillo, Merwin observa que el soldado lleva una bolsa llena de monedas. Cuando el hombre se aleja de la puerta, ella lo sigue a través del bosque, hasta llegar cerca de la ubicación de Yago, donde ve a la pareja junta. El jinete se detiene un poco más adelante y Merwin lo ataca, apuñalándolo en el cuello hasta matarlo. Tras recoger sus pertenencias, intenta quitarle el casco, pero este parece estar atascado. Tras un gran esfuerzo físico, logra finalmente retirarlo. En la playa, Anne descansa junto a Yago. Ante el silencio de ella, él le pregunta en qué piensa. Ella confiesa que le atormenta la idea de los demonios y recuerda el sermón sobre la codicia. Admite que siente una envidia profunda hacia la señora May por su cruz de plata, su bienestar y su hijo. Yago le asegura que él puede darle todo eso, logrando que ella ría. Él le pregunta si todavía piensa en Seamus, a lo que ella responde que todo ha cambiado, pero que aún siente la obligación de cuidar a Merwin. Yago le insiste en que abandone a la anciana y se convierta en su esposa, reafirmando su amor por ella antes de volver a besarse. Al regresar a casa, Anne encuentra a Merwin de espaldas y le comunica con firmeza su decisión de casarse con Yago. Le reprocha que, aunque siempre fue obediente, sus acciones criminales la llenan de asco. Esa misma noche, mientras duermen, Anne sufre una pesadilla en la que el caballero acorazado la ataca. Al despertar agitada, sale a sentarse sola y Yago se acerca a consolarla. Ella nota que es domingo y le pide que la acompañe al servicio religioso, confiando en que la palabra divina traerá paz a su alma. Yago se burla de su fe, pero ella insiste en que lo convertirá en un hombre devoto. En la iglesia, Yago se muestra aburrido y bosteza constantemente. Durante la ceremonia, un recuerdo de la infancia acude a la mente de Anne. Una pelea en la que Seamus golpeó a Yago, dejándolo herido en el suelo mientras se llevaba a la niña. Al terminar el servicio y marcharse los demás, Anne se queda orando por Merwin y Seamus. Yago le recuerda con dureza que su marido está muerto y enterrado, mencionando que unos ladrones le destrozaron el cráneo. Anne se detiene extrañada, pues recordaba que le habían dicho que lo habían abierto, no golpeado en la cabeza. Yago intenta evadir la contradicción diciendo que no importa el cómo, pues el resultado es el mismo, pero ella le exige la verdad. Él entonces afirma que siempre la amó y que deben olvidar el pasado para ser felices. Anne, inflexible, le advierte que no le volverá a dirigir la palabra si no es honesto. Yago finalmente confiesa la realidad. Explica que la guerra trastornó a Seamus, volviéndolo un ser despiadado que mató a sus propios camaradas y les robó para costear su regreso. Durante el viaje, mientras descansaban, el jinete apareció.
Yago lo vio, pero Sheamus lo atacó por la espalda. Tras una pelea violenta, Sheamus lo mató a puñaladas. Luego le quitó el casco, el mismo que Merwin encontraría después, y descubrió que el soldado era en realidad un caballero del infierno. Sheamus, en un acto de soberbia y para molestar a Yago, se puso el casco. En ese momento comenzó a gritar de dolor sin poder quitárselo. Yago, aterrorizado, huyó del lugar. Merwin, por su parte, encontraría más tarde a su hijo en ese estado deplorable. Anne se enfurece con Yago por haberlo abandonado y le da la razón a Merwin sobre su carácter envidioso. Se marcha indignada y en su camino encuentra al sacerdote tirado con el cuello cortado. Al ver al caballero infernal cerca, corre despavorida hacia la casa de Merwin buscando refugio, pero no la encuentra. Al escuchar ruidos en el exterior, sale y se topa con el caballero. Descubre que es Merwin quien lleva el casco puesto y le suplica ayuda porque no puede quitárselo. Aunque Anne piensa inicialmente que es otro truco para retenerla, al intentar ayudarla, recibe visiones aterradoras del infierno. Desesperada, entra a la casa, toma una cruz de madera y golpea el casco hasta que este se rompe. El rostro de Merwin queda horriblemente dañado. La anciana llora y pide perdón, pero de pronto el casco comienza a reconstruirse por sí solo y una sombra oscura aparece. Ambas huyen y se encierran en la casa. Tras un silencio tenso, Anne abre la puerta y encuentra el casco en el suelo. Merwin le pide que se deshaga de él, pero Anne se niega, afirmando que ya no tiene poder sobre ella y que no hay nada que temer. Merwin observa entonces un resplandor sagrado alrededor de la cara de su nuera. Finalmente, una mañana en la costa, Yago aborda a Anne para reiterar su deseo de estar con ella. Ella le responde con serenidad que no pertenecerá a nadie. Él reacciona con insultos mientras ella se aleja. Merwin, aún convaleciente, espera en la cabaña y Anne la ayuda a entrar. Le prepara una medicina y algo de té para que descanse, prometiendo volver por la tarde. Al salir, Anne escucha voces que provienen del bosque y se dirige hacia allí. Encuentra una caja abandonada que contiene el casco, pero esta vez siente una atmósfera de santidad y protección a su alrededor. Y así termina esta historia. No olvides regalarme un like,